Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar entonces de la práctica dirigida y las preguntas las vamos a ir revisando, ¿ya? Mira, dice, si un pequeño repite acciones para volver a tener sensaciones y placer, a pesar que aún no adquiere la comunicación con palabras, podemos decir que esas acciones son. Pero si puede representarse un objeto sin la presencia de este, entonces decimos que forma. Bien, dice, un pequeño repite acciones. Recuerda que cuando había repetición de acciones, aquí estamos hablando más de esquemas conductuales. Los esquemas conductuales son parte de la primera etapa. Ahí sí tienes que hacer memoria de lo que vimos en la semana 7, ¿ya? La primera etapa, recuerda, se llama sensoriomotriz, ¿bien? Luego te dice, bueno, dentro de la sensoriomotriz, repetición de acciones podían ser de dos tipos, reacciones circulares o hábitos, ¿verdad? Ya está. A pesar que uno adquiere la comunicación con palabras, dice, ¿no? Entonces, acá nos está confirmando que es sensoriomotriz porque todavía no adquiere la comunicación con palabras, o sea, todavía no tiene representaciones simbólicas. Recuerda que los sensoriomotrices todavía no las tenían, ¿bien? Podemos decir que esas acciones son, aquí hay reflejos, hábitos, sensación, placer. No hay reacción circular, felizmente, no hay dudas de que a lo que se refiere es hábito, ¿no? Conducta que es controlable, que nace de un reflejo primitivo, pero que a diferencia del reflejo primitivo, se puede manejar, se puede controlar, y normalmente ha sido la consecuencia de un reflejo que ha sido placentero en su momento, o sea que al emitirse ha generado alguna forma de placer. Aquí es hábito. Pero si se puede representar un objeto sin la presencia de este, recuerdan lo que habíamos dicho ya, cuando usted tiene la capacidad de representar objetos sin necesidad de estar frente al objeto, ¿no? Es una representación de tipo simbólica, ¿verdad? Un símbolo es la sustitución de un elemento de la realidad que en realidad no se vincula de forma directa a él, recuerda eso. Sería entonces símbolos, la B, ¿no? Ahí está. En la teoría del desarrollo intelectual o cognitivo de Jean Piaget, las acciones que se repiten de manera intencional para obtener placer se denominan hábitos y son característicos de los sujetos, que se encuentran en el estadio sensoriomotriz. En el segundo estadio, denominado preoperatorio, el niño puede representar mentalmente los objetos o acontecimientos que no percibe actualmente por medio de símbolos, principalmente el lenguaje, ¿no? Entonces será hábitos y también será los símbolos, ¿no? La alternativa es B. Ahí estamos viendo los hábitos, por ejemplo, que han desarrollado estos niños de jugar con sus tambores, y también estamos viendo cómo el niño puede simbolizar a un gatito, representar a un gatito sin tenerlo frente a él, ¿no? Incluso mencionar que es un gatito como tal, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a la pregunta número 2. De 2 a 7 años, según Piaget, dentro del desarrollo de la inteligencia, un sujeto pasa por el estadio preoperatorio. ¿Por qué se llama preoperatorio? Bien, recordemos los fundamentos de por qué llamarle preoperatorio, ¿no? Si bien es cierto, el niño ya piensa, no piensa de forma lógica, y este pensamiento no lógico y no reversible hace que él no pueda operar, no pueda tener acciones mentalmente reversibles. Por eso se llamaba preoperatorio. Se llama así porque no domina las operaciones lógicos-matemáticas, no puede operar. Ah, claro, esto es. Esa es la alternativa A, creo que es. A ver, revisemos las otras. Me parece que es la A. B, es por el hecho que realiza operaciones que no son lógico-formales, no realiza operaciones lógico-formales ni concretas, ningún tipo de operación como tal reversible, ¿no? Así que insuficiente sería la B. C, se debe a que las operaciones que realiza dicho sujeto no son reversibles. Es que no son operaciones como tal, ese es el problema, ¿no? O sea, es cierto, no son reversibles, pero no son operaciones como tal, porque para que sean operaciones necesitan de reversibilidad. Así que la C tampoco es. Obedece a la situación de que aún no está en la escuela secundaria, pero tampoco primaria. Resulta insuficiente la D, ¿no? O sea, no está,
en la escuela secundaria, pero tampoco está en la primaria porque aún no puede operar como tal. La A, entonces, no domina aún las operaciones lógicas matemáticas. Al finalizar el estadio sensoriomotor, el niño es capaz de manejar una serie de esquemas de acción. Sin embargo, como estos esquemas están vinculados a acciones físicas, no servirán para recordar el pasado, para seguir la información o planear acciones. Para conseguirlo, el niño necesita lo que Piaget denominó operaciones, entendidas como acciones que se llevan a cabo y se revierten mentalmente. Tienen que tener esa característica, ¿ves? La etapa que sigue al estadio sensoriomotor se denomina preoperatorio, porque el sujeto aún no domina estas operaciones mentales, aunque sí está camino hacia ellas, ¿no? Ahí está. La alternativa es A. Si deseas, puedes capturar pantalla porque voy a ir a la pregunta número 3, ¿ya? Un símbolo es una representación de un objeto sin la presencia física de él. Efectivamente, los símbolos son sustitutos de objetos y no tienen una relación directa con ellos. Bien, ejemplo de símbolos encontramos en los siguientes casos. Excepto. Ya, entonces tenemos que ver, recuerda, cuáles eran las características que se vinculaban a las representaciones simbólicas. El juego, era también el gráfico, las palabras, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son, ¿ya? El sujeto narra hechos pasados, ¿sí? Porque son palabras. Y las palabras son representaciones simbólicas. Un objeto representa a otro ausente. Efectivamente, en la sustitución normalmente, en este caso, el objeto, ¿no? Que pueden ser, en este caso, por ejemplo, en el juego simbólico, un objeto como el celular podría representar también la computadora o podría representar al televisor, ¿no? Un objeto como este. Incluso puede representar un plato, ¿no? Le pones cosas acá y puedes decir que este es tu plato, ¿no? Tu bandeja. ¿Ya? Entonces, lo que tú estás haciendo aquí es como un objeto como este está representando a otro ausente que es en este caso el plato. ¿No? Eso también podría ser. Así que sí, esto también es verdadero. A, B, C. Cuando dibuja algo sin su presencia también, ¿no? Los gráficos que habíamos mencionado es una forma de ver cómo las imágenes mentales se están desarrollando dentro de la mente del niño. Un infante imita a su mamá al verla. Mira, la imitación diferida es parte, sí, de la representación de un objeto. La imitación diferida, porque una niña cuando imita a su tía está representándola a su tía como objeto, ¿verdad? La está representando. Hasta aquí está bien. Pero lo que acá dice es que imita a su mamá al verla. O sea, no la está imitando de forma diferida. No está imitándola tiempo después porque la representa, sino está imitándola porque la está observando. Al ser una observación directa del objeto al cual está representando, no puede ser una representación del objeto como tal, porque está mirándola, es directa, no la está sustituyendo. Entonces, una imagen, un infante imita a su mamá. Hasta aquí podría haber sido parte de la clave, pero si dice al verla, es una imitación directa, la cual está más vinculada a la sensoriomotricidad. ¿Ya? Según el enunciado, los símbolos son representaciones mentales de objetos ausentes, efectivamente, y se manifiestan de diversas formas. Por ejemplo, el lenguaje por el cual podemos narrar hechos pasados. Objetos que representan a otros, como cuando un niño utiliza una escoba y dice que es su caballo. O mediante los dibujos, como cuando un niño retrata a su perrito que se ha perdido. Por otro lado, el caso en el que no se muestra un símbolo sería el de un infante que imita a su mamá al verla, ya que el estímulo, en este caso la mamá, está presente, no está ausente, ¿no? Ahí está. Esta se vincularía más a la imitación directa del sensorio motriz. Bien, si es momento de capturar pantalla para ir a la pregunta número 4, ¿ya? En el periodo intuitivo, el pensamiento está determinado por los sentidos. Es decir, solo creerá algo si lo ha visto. Ello lo hace más realista que un sujeto de menor edad y animista. Claro, el intuitivo y el animista, recuerda que ambos son preoperatorios, pero no están en la misma subetapa. El intuitivo normalmente tiene como 4 o 5 años, 6, mientras que el animista normalmente tiene 3 años, 2 años o incluso 4, ¿sí?
Ahí está. Que se caracteriza también por ser. Ya está. Sin embargo, sigue formando parte del estadio preoperatorio. Entonces te están preguntando qué caracteriza al preoperatorio, tanto al preoperatorio intuitivo como al preoperatorio animista, ¿ya? ¿Qué lo caracteriza? Por ser la primera, pues no. Algo que recuerda es que no puede operar porque no reversibiliza, porque la operación es una acción mental con capacidad de reversibilizar y él no reversibiliza, tiene pensamiento irreversible. Sería la A, irreversible, ¿no? Abstracto, eso hasta que llegue a la adolescencia, sobre todo. Lógico, por lo menos hasta el concreto, porque recuerda que el concreto ya tiene una lógica, pero limitada a las comprobaciones materiales, directas. Y el formal, que es abstracto. Entonces, aquí recuerda que estos, tanto el de pensamiento abstracto como el de pensamiento lógico, como el de pensamiento formal, sí tienen la capacidad de reversibilizar, ¿no? Y por tanto pueden operar con limitaciones en el caso del concreto, pero puede operar. En cambio, el preoperatorio no puede operar porque no puede reversibilizar, no puede invertir mentalmente una acción hasta llegar al inicio del problema. En el segundo estadio del desarrollo cognitivo, denominado preoperatorio, el niño puede pensar en los objetos de manera simbólica, pero aún tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, su pensamiento y su lógica va en una sola dirección. Piaget considera que para el niño preoperatorio es muy difícil pensar hacia atrás o imaginar cómo revertir las fases de una tarea. A esta cualidad se le conoce como pensamiento irreversible, es decir, al no poder retroceder mentalmente al inicio de un problema, se le llama pensamiento irreversible. Cuando ellos venzan esta limitación, podrán entrar al mundo de las operaciones lógicas, y estas se dividirán en dos, recuerda, lógicas concretas y lógicas abstractas. Bien, ahí está. Yendo a la pregunta 5. Ya, acá vemos, bueno, un ejemplo dice, un niño que tiene pensamiento irreversible ha aprendido que 2 por 7 es 14. Lo habrá aprendido hasta por imitación, ¿no? Pero no sabe reversibilizar. Y entonces, si tú le preguntas 7 por 2, ay, sí, no sé, ¿no? Ay, sí, no sé, no me sé la tabla del 7, solo la del 2. Entonces, no puede reversibilizar todavía y por tanto no puede operar de forma. Tú tal vez dices, pero sí está operando al multiplicar. No está operando al multiplicar propiamente, porque en realidad, si te das cuenta, esto podría haber estado imitando hasta de forma diferida. O sea, si yo le digo 2 por 7, 14, y él dice, sí, 2 por 7, 14, y luego, ¿cuánto es 2 por 7? Ah, es 14, y está recordando lo que yo le dije, o lo que lo ha leído, pero no es que realmente esté operando como una suma abreviada, y es por eso que les hace tan difícil también hacer la operación inversa, de decir que 7 por 2 también es 14, ¿no? En la pregunta 5 dice, en esta conversación entre un adulto y un infante, podemos decir que este último se encuentra ubicado en qué estadio de desarrollo de inteligencia. Adulto, dime los días de la semana. El pequeño le dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien. Parece que su pensamiento avanza una dirección, ¿no? Hasta aquí está bien. Ahora dime los días de la semana inversa, o sea, atrás, ¿no? No sé cómo me lo has dicho. Ahora le dice, mira, no sé cómo es eso, no me lo han dicho. O sea, no puede reversibilizar sobre lo que acaba de ser, que es decir, los días de la semana en un orden en cómo se lo enseñaron. Como no puede reversibilizar, recuerda que todavía no ha llegado a las operaciones lógicas, está en una preoperación. Por lo descrito en la conversación, podemos inferir que el pequeño todavía no es capaz de pensar de manera reversible. Se observa en su pensamiento, va en una sola dirección, puesto que puede mencionar los días de la semana de lunes a domingo, pero no puede hacerlo de domingo a lunes. Según Jean Piaget, la irreversibilidad es una de las características más importantes del preoperatorio, que le da su nombre, porque eso es lo que le impide el no poder operar lógicamente, ¿no? Ahí está, clave de dado. Muy bien. Ahí está. Vamos a la pregunta número 6, ¿ya? La última pregunta, la última pregunta. Enrique deduce conclusiones a partir de hipótesis. Uy, ya te habló de hipótesis. Situaciones supuestas, no directas, comprobables de forma directa. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese pensamiento? ¿No?
puede manejar no solo situaciones reales, sino también situaciones supuestas. Igualmente le gusta mucho resolver problemas de álgebra y trigonometría. Ya sabemos que tiene pensamiento lógico, acá tiene pensamiento lógico, y además que ese pensamiento lógico está manejando hipótesis. El lógico podría ser de un niño o un adolescente, ¿sí o no? ¿Correcto? De un niño o un adolescente podría ser el pensamiento lógico, ¿sí? Pero lo hipotético está más referido al manejo de un adolescente. Lo mencionado nos permite pensar que él es, bueno, adolescente principalmente, ¿no? Según Jean Piaget, en el último estadio del desarrollo cognitivo, el sujeto es capaz de pensar de manera abstracta, liberándose de la realidad concreta y tangible. Además, puede extraer conclusiones partiendo de hipótesis, entre otras cualidades. Este estadio abarca desde los 11 hasta los 15 aproximadamente. Por lo tanto, podemos inferir que Enrique es un adolescente, etapa de vida que va desde los 11 a 12 hasta los 19 o 20 años. Efectivamente, los adolescentes lo son incluso a etapas posteriores en que el desarrollo formal ya evidenciando sus más grandes cambios. Es cierto que su pensamiento formal va a continuar todavía en la segunda parte de su adolescencia, pero los cambios más fuertes se dan hasta los 15. Por eso la teoría de Piaget llega hasta esa edad en promedio. Aquí, por ejemplo, podemos ver qué es el razonamiento hipotético y tiene que ver con identificar existencia del problema, formular hipótesis, por qué del problema, ¿te acuerdas del ejemplo del péndulo que hicimos? Deducción de posibles consecuencias a partir de las distintas hipótesis y la verificación de la hipótesis a través de distintas experiencias o experimentos, ¿no? Ahí está, chicos. Bien, espero que este tema haya quedado claro y invitándote siempre a que si no queda claro hay que darle más de una revisada al video, ¿sí? Cuanto más veces oigamos el video va a ser mucho más sencillo. Y otra forma es también que busquemos fuentes que muchas veces pueden estar en algunas de las diapositivas, ¿ya? Muy bien, chicos. Nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Cuídense.